Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar un tema nuevo que es tipología textual. Dentro de los tipos de textos vamos a ver las funciones y las tramas de los mismos. Cuando primero hablamos de texto, tenemos que saber que es una palabra que proviene del latín textum y significa, además de texto, tejido, y del verbo texere, que significa urdir una tela o una trama. La palabra urdir significa a su vez tejer, hilar, trenzar. Un texto puede ser una sola oración o un libro, un cuento, un poema, una publicidad, una carta, no importa su extensión, sino su sentido global. Vamos ahora a ver cuáles son esos tipos de textos. Los textos se diferencian por los formatos que permiten reconocerlos fácilmente, por ejemplo, una carta, una noticia, un cuento, un texto de opinión, una sopa de letras, una propaganda, un chiste, una historieta. Es decir, esas son las distintas formas que tienen los textos. También con qué intención se los utiliza, es decir, la intención del emisor, que varía en cada caso y que determina la función del lenguaje. Y por último, también a los textos los vamos a reconocer por las tramas, es decir, cómo se presenta su contenido, cómo está organizado ese contenido. Ahora vamos a diferenciar las funciones del lenguaje, es decir, con qué intención el emisor las realiza y luego las tramas. Vemos que las funciones del lenguaje, las más importantes, son 4. Informativa, donde la intención del emisor es aportar datos, desarrolla o explica un tema específico, centra la atención en el referente. Si vamos a los elementos de la comunicación que ya hemos visto, la función informativa centra la atención en el referente. Y los textos que podemos encontrar o donde podemos encontrar la función informativa son textos de estudio, enciclopédicos, científicos, periodísticos. Luego la función expresiva o emotiva. La intención del emisor en este caso es expresar sentimientos, pensamientos o sensaciones. Centra la atención en el emisor, dentro de los elementos de la comunicación, en el emisor, es decir, en la persona que habla. Los textos donde vamos a encontrar esta función predominantemente es en el habla cotidiana, en las cartas familiares, en los diarios íntimos, en los mensajes de WhatsApp, por ejemplo. La función apelativa, la intención del emisor es convencer, persuadir, influir, rogar. Centra la atención, por lo tanto, en el receptor, es decir, en quien recibe ese mensaje. Los textos que se utilizan con este tipo de función son artículos de opinión, mensajes publicitarios, discursos políticos. Y por último, la función poética o literaria, la intención del emisor es transmitir belleza, busca estimular la imaginación, entonces va a centrar la atención en el código y en el mensaje. Y los textos que se utilizan son poemas, cuentos, novelas, obras de teatro, canciones, series de televisión, cine, etc. Por último, vamos a ver esto de las tramas, es decir, el modo particular que tiene un texto de organizar su contenido. Las tramas pueden ser 4. Trama narrativa, por ejemplo, un texto que narra acontecimientos y presenta los hechos en una secuencia temporal. Una trama narrativa puede ser una noticia, un cuento, un poema también puede tener trama narrativa.
La trama descriptiva da detalles, caracteriza seres, objetos, lugares. Igual podemos encontrar una trama descriptiva, por ejemplo, en textos enciclopédicos, cuando se describe un lugar o un animal o una persona o características de algo. También un poema puede tener una trama descriptiva. Las tramas argumentativas tratan de convencer, dan opiniones, se exponen argumentos, se utilizan distintos recursos en la argumentación, como opiniones, como recién dijimos. Y la trama conversacional es la que presenta diálogos, es decir, está estructurada a partir de diálogos. No existen textos con una única trama, es decir, puede haber una combinación de distintas tramas. En un mismo texto podemos encontrar la trama narrativa, pero también descriptiva, o narrativa y argumentativa. Lo que sí tenemos que observar es que puede predominar una sobre las demás. Por ejemplo, en una obra de teatro, la trama que va a predominar es la conversacional, pero también vamos a encontrar trama descriptiva cuando se hacen las descripciones de los distintos lugares o de un espacio determinado o de los personajes si estamos leyendo un texto de teatro, ¿sí? Esas acotaciones que siempre aparecen en las obras de teatro, en esas acotaciones predomina la trama descriptiva, pero en el desarrollo de la obra en sí, que está basada en diálogos, predomina la trama conversacional. Bueno, vamos a hacer actividades a partir de distintos textos. En el material teórico que les he subido hay un ejemplo de cada una de las tramas. Les voy a pedir que lo vean bien y después les subí una actividad para que la puedan resolver y reconocer los distintos tipos de textos, las funciones del lenguaje y la trama que tiene. Seguimos en el próximo video.